Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Muchas gracias, que me dejen por tenerme. No, gracias a usted por aceptar la invitación. Agustín está en remoto en este momento, pero lo puede usted a través de la videollamada, puede verlo y escucharlo. Sí, sí. Como nos habíamos conversado con el coronel en momentos de crisis en el pasado, siempre aprovechando su amplísima experiencia en inteligencia militar, él por muchos años estuvo adjunto al Comando Central de los Estados Unidos, que tiene su base en MacDill, en Tampa. El Comando Central es uno de 11 comandos unificados. El mundo ha sido dividido en 11 comandos unificados para lo que es operaciones militares. Todo el mundo conoce que acá, al doblar de la esquina de nuestra emisora, está el Comando Sur. Bueno, pues el Comando Central atiende todo lo que es, como la palabra lo dice, todo lo que es África y parte del Medio Oriente. Y fue el comando, fue determinante en lo que fue la operación Tormenta del Desierto en 1991 con el general Norman Schwarzkopf y luego las guerras de Afganistán y de Irak. Y el coronel Otero era la persona que dirigía operaciones de inteligencia en esa importante base militar. Coronel, ¿cómo ve esta operación que ha concluido en las últimas horas allá en Irán? Bueno, de que haya concluido no sabemos todavía. Es una expectativa. Pero como todo tiene que ver, todo lo que tenga que ver con operaciones militares, siempre hay un principio, un medio y un final. El final es lo que nunca se define claramente. Y los militares, nosotros tenemos unas medidas claves antes de entrar en una operación. Estos son los objetivos que deben lograrse. Cuando se logran esos objetivos, pues se logró el objetivo militar total. Pero cuando se mete la política y cuando se mete otra serie de cosas, bueno, pues eso puede ser alargado o eso se termina cuando se termina. Pero eso lo determina la Casa Blanca y nuestros aliados en el área. Esta es un poquito más complicada porque Estados Unidos no está liderando esto lo está liderando Israel. Israel es la que ha puesto más esfuerzo y más planeación militar. Nosotros hemos estado apoyando y nos comprometimos a acabar con los reactores nucleares que estaban procesando el uranio. Y en eso pues dijimos, esto es lo que nos vamos a envolver, esto es todo lo que vamos a hacer y cuando acabemos con esto nos vamos. Pero entonces cuando eso sucede, bueno, pues empiezan las discusiones y los debates y claro, lo más importante aquí, la posición del enemigo, en este caso Irán, que es recalcitrante y es un gobierno dirigido por un individuo que francamente no tiene ningún deseo de llegar a ninguna negociación, nunca va a ceder sus objetivos nucleares. Así que eso lo tiene en la mesa el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro Netanyahu para ver cuál va a ser el próximo paso. El cese al fuego es una posición que siempre se plantea y si eso funciona en un ambiente normal y en un ambiente occidental, digamos, pues podría funcionar, pero no estamos hablando en un ambiente normal y no estamos hablando en un ambiente occidental, estamos hablando con un gobierno fascista teocrático. Y medio aberrado también. Sí. Carlos. Sí. Coronel, hay una pregunta que ya yo hice más temprano y desde su experiencia y su conocimiento me gustaría repetírsela a usted, y es que en medio de lo que ha ocurrido y uno va viendo cómo se vienen desarrollando desde el día 13 de junio esta guerra entre Israel e Irán y luego la participación de Estados Unidos, como bien usted lo ha descrito, pues el objetivo de Estados Unidos fue alcanzado. Llegó al lugar, bombardeó las instalaciones nucleares, salió, no nos costó vida americana. El presidente Trump hizo su aporte en esto. Pero la pregunta concreta, todas las señales indicarían que Irán acepta este cese al fuego y las condiciones que se están colocando nos muestran como que Irán hubiese quedado desabastecida, descolocada, desbaratada en medio de estos 13 días de conflicto. Y hay gente que se está confiando con esto. ¿Podemos confiarnos o eso, voy a repetir la expresión, o esto podría ser una suerte de repliegue táctico? Bueno, primero que nada, esto no se puede ver solamente bajo el prisma de Irán. Eso sería un error craso. Irán es aliado de Rusia, aliado de China, aliado de Corea del Norte. Y depende, si fuera yo en la posición, estaría mirando
cuáles son las redes y cuáles son las comunicaciones de inteligencia diplomáticas, militares, programáticas, presupuestarias, y todo eso que tenga que ver con esos aliados. ¿Qué están dispuestos ellos a hacer? Bueno, pues hay una serie de cosas aquí que tenemos que evaluar. Y también tenemos que hacerlo con nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiénes son los que nos están apoyando en este caso? Hay una historia aquí que desde octubre del año pasado los israelíes acabaron con el armamento iraní en Siria, en el Líbano, aplastaron el liderato de Hezbollah, han aplastado el liderato de las brigadas chiitas en el Cuerno de África, y eso le ha sido, y a Hamas, ha devastado al liderato de Hamas. Así que ninguna de esas organizaciones pueden dar lo que le llaman en inglés un proxy. No le pueden dar una mano a Irán para hacer una quinta columna en contra de Israel y hacerle la vida difícil a Israel. Ya esas organizaciones están con las manos atadas en este momento. Irán no tiene los dineros que tenía antes, no tiene las facilidades. En estos ataques en los últimos 13 días, añadido a lo que tuvieron en octubre del año pasado, su milicia está totalmente devastada. No tienen manera de contrarrestar. Lo poco que tienen es porque están tirando sus últimos cartuchos. Pero lo que vemos aquí, lo que uno debería mirar aquí es esta relación que Irán tiene con China, porque la mayoría del petróleo que Irán saca lo subsidia y se lo vende a China. Y si Irán está diciendo que va a bloquear el estrecho de Hormuz, pues se está virando un enemigo de China, porque China necesita ese petróleo que sale por el estrecho de Hormuz. Y lo que ha sucedido es que China, pues, le está diciendo a Irán, cálmense, está hablando con Estados Unidos, está hablando con Europa, diciendo, entendemos lo que está pasando aquí. Nosotros francamente no estamos muy contentos con lo que ha causado esto, la recalcitrante y la falta de negociación de nuestro aliado Irán con el resto del mundo, pero francamente no vamos a envolvernos más de eso. Y Corea del Norte se ha ofrecido a desplegar armas y proveerle armas a Irán, pero Irán no tiene el dinero para obtener esas armas. Y el papá, vamos a decirlo vulgarmente, ¿no? El papá de Corea del Norte es China. Y China le puede parar ese movimiento a Norcorea. Y Rusia, pues, está devastado ellos mismos con su situación en Ucrania. Así que esos aliados poderosos que tiene Irán están en la verja, están sentados en la verja viendo qué es lo que está pasando aquí. Estados Unidos es el que podría determinar qué es lo que va a pasar en los próximos meses en referencia a cuánto se va a envolver. En cuanto a tropas en tierra, no hace sentido. No hay esa cantidad de tropas disponibles en este momento para entrar a Teherán. Teherán queda al norte de Irán. La única manera de mover tropas sería por tierra, sea por Turquía, o sea por Jordania, o sea por donde puede ser, y no hay capacidad de eso. Y los israelíes tampoco tienen la cantidad de personal para hacerlo. Pero lo que sí es que requiere lo que se ha llevado hasta ahora, que es un control y un poderío aéreo y un poderío naval. La presencia de 2 portaaviones en la boca del estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico es impresionante. Esos 2 portaaviones, cada portaaviones tiene de 6.000 a 8.000 hombres y tienen 22 destructores y barcos de apoyo, incluyendo 2 submarinos por cada uno, donde se dispararon los misiles Tomahawks. Así que eso es impresionante. Eso nada más es más de lo que tiene Irán en este momento. No hay necesidad de meter tropas, a pesar de lo impresionante que sea la cantidad de las tropas en el área, 40.000 que existen en este momento. Pero en este momento no hay de verdad una necesidad para hacer eso. Lo que hay que contestar primordialmente es si se destruyeron esas plantas nucleares y cuál es lo que le llaman en inglés el Battle Damage Assessment, la evaluación de daños de batalla. Y eso toma tiempo. Hay una especulación en los medios, en los diferentes medios, diciendo, bueno, no se destruyeron.
Bueno, sí, se destruyeron. Nadie sabe. Lo único que tenemos es una ecuación matemática donde se metieron 12 bombas de penetración de 30.000 libras. 25.000 de esas libras era armamento solamente, pero el explosivo eran 5.000. La bomba que utilizamos en las montañas de Afganistán a Pakistán en el año 2005 eran 12.000 libras de explosivos, era más grande el explosivo, pero la penetración es más grande con esta que utilizamos ahora. Y en aquella que utilizamos en Afganistán se desbarataron las montañas completamente. Y 3 y 4 años después, con medidores sismográficos, todavía sentíamos continua socavación de las montañas entre Afganistán y Pakistán. Así que decir en este momento que estas montañas donde estaban estos objetivos se destruyeron totalmente y fue un éxito rotundo, pues fue un éxito rotundo en el sentido de que francamente es ridículo pensar de que esa devastación que existe no acabó con esos centrífugos. Lo que no sabemos es la cantidad de centrífugos que pudieron haber sacado. Lo que no sabemos es si todavía queda algún acceso a esos equipos y a esas montañas. El radio de donde estaba Fordow y donde estaba Isfahan es alrededor de 1,5 millas. Así que metimos 6 bombas que en áreas donde pensamos que era donde estaban principalmente los equipos. Primero entra una, abre espacio, después viene la otra por detrás y penetra más adelante. Eso va a requerir bastante tiempo evaluarlo. Y posiblemente debería considerarse, si yo fuera los israelíes y le estuviera dando consejos a los israelíes, mandar tropas en tierra cuando esto se controle más, mandar tropas en tierra porque no van a tener oposición militar. El equipo militar que estaba ahí ya no respira. Así que los israelíes podrían entrar y ver directamente qué es lo que pasó y de verdad obtener una idea de qué es lo que está pasando. Coronel, usted ha hecho casi toda su carrera en inteligencia militar y me permito regresar un momentito a la guerra de Irak. Saddam Hussein utilizó armas químicas contra los del norte, ahora se me escapa el nombre. Los kurdos. Aliados nuestros en la guerra de Afganistán. Okay. Y luego utilizó armas químicas también en el sur contra los chiitas. Contra los kurdos, perdón, ahora me vino utilizó armas químicas contra los kurdos y luego utilizó armas químicas en el sur del país. O sea que las armas químicas habían sido utilizadas, se había podido corroborar que las utilizó. Y cuando nosotros entramos no aparecieron las armas químicas y todo el mundo decía, bueno, la guerra fue por gusto, ¿dónde estaban las armas químicas? Pues nos mintieron. Yo creo que no nos mintieron, yo creo que las armas químicas existieron en un momento y quizás la alianza permitió a Saddam Hussein sacar esas armas químicas a través de alguna frontera y entregárselas a los rusos y cuando llegamos ahí no había nada. Esa es mi opinión personal y usted no tiene ni siquiera que comentar sobre eso. Pero voy al punto importante. Irán tiene fronteras con un montón de países no confiables. Por un lado está Irak, al norte tenemos un paso hacia Georgia y Azerbaiyán, al oeste del mar Caspio. Luego, al este del mar Caspio están las antiguas repúblicas soviéticas de Turkmenistán, Uzbekistán, y un poco más al norte está Rusia. Cabe la posibilidad de que, como ellos anticipaban con tanta premura que más tarde o más temprano los israelíes iban a atacar, hayan sacado las joyas de la caja fuerte. O sea, si usted me dice, te voy a robar la caja fuerte, te voy a robar la joya, bueno, 3, 4, 5 años amenazando. El día que usted rompa la ventana de mi casa, yo no me puedo llevar la caja fuerte porque pesa mucho. Pero cuando usted abra la caja fuerte, lo que va a haber adentro es una mandarina. Porque la joya yo la voy a haber sacado y la voy a poner a buen recaudo. Estamos hablando de cerca de 1.500 libras, 1.500 libras, 500, 700 kilogramos de uranio enriquecido. Eso se puede transportar en un pequeño jeep equipado debidamente, ¿no? O en un vehículo un poco más blindado, y cruzarlo a otra frontera y ponerlo a recaudo de algunas personas aliadas hasta que pase todo este avispero y luego volverlos a traer.
pero también en el fondo de la Tierra pueden haber inclusive cavado túneles horizontales hacia afuera de esos centros, de esos puntos centrales que hemos bombardeado, donde tal vez hayan quedado algunos reductos intactos con centrífugas, con material enriquecido para una futura reanudación del proyecto nuclear. Bueno, en Fordow existían 3.000 centrífugas. Cada centrífuga tenía una cantidad de uranio. El peso del uranio no define el tamaño. El peso del uranio lo que define es la cantidad que entra en cada centrífuga, que vaya a ser identificada para ponerle en un arma nuclear si se llega a montar un arma nuclear. Lo que me llama mucho la atención de lo que acabas de decir, vamos a escribir un libro tú y yo, porque tenemos que recordar de que antes de la guerra de Irak, nosotros le estuvimos avisando desde septiembre del 2002, le estábamos avisando a Saddam Hussein de que vamos a entrar, de que tiene que enseñarnos los centros donde tenían estas armas, que tenía que enviar, las Naciones Unidas tenía que enviar inspectores. Y pasaban los meses y pasaban los meses. Y un día Saddam Hussein dijo, bueno, pues vamos a aceptar que entren los inspectores. Y a pesar de todo esto, los inspectores entraron y todavía había cierta duda de qué es lo que tenía Saddam Hussein. Y en aquella época le pedimos permiso a las Naciones Unidas de tomar acción sobre Irak. No sé si lo recuerda. Y eso fueron varios meses más, fueron 2 meses más. Quiere decir que en el caso de Irak, en esa guerra, se le dieron más de 6 meses de aviso de que veníamos. Y existen hoy en día las fotografías de satélite, y las puedes buscar, están disponibles en Google y están disponibles en los sistemas. En esos meses había lo que le llaman un ant trail, que era como hormigas, un hormiguero desde el norte de Bagdad hacia Siria. Nunca sabemos qué fue eso, no se sabe qué es lo que eso pudo haber llevado, pero es algo muy parecido a lo que vimos en estos días. En estos días el presidente de los Estados Unidos le dio un aviso a Irán de que tienen 2 semanas para tomar una decisión. Pero ya sabía Irán de que venía un ataque, sea de Israel o sea de Estados Unidos, para esos centros nucleares. Así que en realidad en vez de 6 meses tuvieron, ponle 5 días. Y existen las fotos de camiones partiendo de Fordow y partiendo de Isfahan con equipo. Definitivamente ese no es todo el equipo que tenían en Fordow, pero sí es responsable pensar de que algo salió. Algo salió que le da la capacidad, que le da la seguridad al gobierno de Irán hoy, como dijeron hoy, de que jamás iban a negar las armas nucleares. Y dijeron hoy que no iban a cesar de perseguir las armas nucleares. Con esa confianza, bueno, pues uno debe asumir lo que sea. Quiere decir que uno todavía tiene que tener la espada y la pistola en la mano, porque esto no se ha acabado. Si el compromiso de Estados Unidos y el compromiso de Israel es de que vamos a perseguir todo lo que tenga que ver con esas armas nucleares, la Mossad es la mejor en el mundo para esto y los están buscando. Y los van a encontrar eventualmente, si dejamos a los israelíes buscarlas. Pero lo que tú dijiste, la comparación de antes de Irak y la de ahora es muy correcta. Escuchaba una aseveración de quien decía que más allá de que hayan logrado salvar, resguardar, esconder parte del material de uranio enriquecido, no es mucho lo que se puede hacer con la destrucción de las instalaciones, con la destrucción de las centrífugas, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con esa tesis? Bueno, sí, los centrífugos es imperativo para convertir cualquier arma nuclear. Desde el 2007 los iraníes tienen la capacidad de hacer un arma nuclear. Desde el 2007. Y no lo han hecho por presión internacional, porque han estado pendientes de ello, porque la Administración Internacional Atómica ha estado participando y ha estado presentándose en las paredes, en los edificios de Irán, previniendo esto. Ha habido discusiones diplomáticas de parte de Irán diciendo, no, esto que estamos haciendo es para
para uso interno de Irán, para la electricidad de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los tenían acorralados. Eh, pero que tienen la capacidad, la pueden hacer. De que sea un mes, de que sea 6 meses, o de que sea 12, o de que hasta tengan ya una que date al 2017, cuando por primera vez se dijo de que la pueden tener ahora. Pues existe esa posibilidad. Así que, ¿qué laboratorios puedan utilizarse si el gobierno de Irán ya tiene un arma en algún sitio? ¿Cómo es que van a desplegar esa arma? Pero un arma nuclear es muy difícil. Un arma biológica, química es mucho más fácil. Un arma nuclear es mucho más difícil, especialmente el gatillo de las armas nucleares. Así que hay que tenerle respeto a lo que está haciendo el gobierno de Irán con, con cuidado y con cautela. Y no lo que preocupa aquí, para cualquier militar que tenga 10 minutos de experiencia como militar, lo que preocupa aquí es que Israel y Estados Unidos tenían ya la bota en el cuello de Irán. Estaban en las sogas a punto de noquearlo. Estamos hablando de la cúpula de Irán, el ayatollah, que es el que manda. Y de momento ha habido cierto resguardar de eso, porque no estamos comprometidos a eliminar el régimen. Eso se lo hemos cedido a Israel, que es lo que ellos van a hacer. Y ahora mismo en estas negociaciones del cese de fuego, pues de eso se está hablando. Pero hay una molestia de que esperemos que no hayamos perdido la oportunidad, igual que la perdimos en Irak con Saddam Hussein, que lo tuvimos en las miras alrededor de unas 16 veces y nunca tiramos del gatillo por la situación política. Cuando al final se acaba con Saddam Hussein y más adelante con Osama Bin Laden, pues era como, ok, nos alegramos, pero esto se pudo haber acabado mucho antes. En esta situación de Irán, el que lleva el factor decisivo ahí es Israel, con coordinación de Estados Unidos. Pero la preocupación aquí principal no es tanto la inmediata, porque lo que estamos hablando ahora es de que el programa nuclear de Irán se ha echado para atrás como mínimo 1 o 2 años. Pero la parte que queremos saber es si se eliminó. ¿Compramos 2 años de espera o lo eliminamos? Eso lo tenemos que definir. Pero lo que sí existe es el miedo y la cautela de que cuál va a ser la contestación de Irán contra Israel y Estados Unidos. Contra Israel es obvia, lo estamos viendo en las noticias todos los días. ¿Cuál va a ser la contestación contra Estados Unidos? Ya eso es un poquito más difícil. No va a ser militar, pero definitivamente puede ser por grupos terroristas, y eso da miedo. Porque ellos le disparan al que sea, ellos toman al que sea. Ellos son como el gobierno de Irán y el terrorismo chiita es el equivalente de Pablo Escobar. Escobar te tumbaba un avión a Día Bianca con todo el mundo dentro por tomar una persona. Inocentes, niños, mujeres, viejos, quien sea, por tomar una persona. Era totalmente diabólico. Y lo mismo es este gobierno de Irán. Así que, ¿qué capacidad tengan ellos de hacer algo terrorista en Europa, en Estados Unidos, en Israel? Pues ahora eso se lo ponemos en el escritorio al FBI, al DHS y a CIA y a otras agencias de gobierno, que es las que tienen esa responsabilidad, pero como ciudadanos tenemos que estar pendientes de eso. Coronel, esta situación, esta guerra de 12 días, mirándolo desde el punto de vista de lo que es el arte de la guerra, no deja de ser una escaramuza, porque Israel realmente utilizó un poderío aéreo formidable. Vimos que las defensas aéreas de Irán colapsaron desde el primer momento. Ya habían empezado a colapsar desde octubre del año pasado, cuando los bombardeos, cuando hubo el intercambio de ataques el año pasado, y le habían destruido emplazamientos de radar, posiciones antiaéreas y demás. Y ahora pues acabaron ya de aplastar todo, y los aviones israelíes
volaban por arriba del territorio iraní con la misma facilidad con que usted y yo entramos a la sala de nuestras respectivas casas sin ningún tipo de oposición. O sea que vimos más bien una escaramuza, no hubo combates de infantería, no hubo desembarcos navales y duró apenas 12 días. Pero en esos 12 días el mundo y sobre todo nuestros principales enemigos, en mi opinión personal, China comunista, vio un poderío extraordinario de la fuerza muscular militar americana. Estados Unidos, ya cuando los hutíes empezaron a embromar en el Mar Rojo, había movido parte de la flota del Mediterráneo. Creo que la flota del Mediterráneo es la flota número 6 con base en Nápoles. También la flota del Océano Índico, creo que es la sexta flota, había sido acercada al Golfo Pérsico. Y últimamente, ahora en estos días, cuando estalló la guerra entre Israel e Irán, se ordenó a la séptima flota del Pacífico acercarse hacia el Océano Índico y estar cerca por si fuera necesario. Ahí Correcto. estamos hablando de 3 grupos de batalla, aproximadamente 60 o 70 barcos comandados por 3 portaaviones con todo un arsenal que no hay ningún otro país que lo tenga. Y acabamos de dar una muestra de lo que pueden hacer nuestros bombarderos B-2, que volaron 18 horas de ida, 18 horas de vuelta, se abastecieron de combustible en pleno océano para ir y para venir y dejaron caer unas bombas ahí que nadie tiene. Los chinos. Los chinos están viendo esto. Yo me imagino que los chinos tienen que haberse sorprendido de la capacidad, del poderío, de la pericia, de la perfección de esta operación, donde participaron cerca de 125 aviones sin siquiera un solo daño, aunque fuera de un rasguño, a uno de nuestros aviones o a uno de nuestros soldados. ¿Qué mensaje cree usted que esto ha servido para darle a los chinos, sobre todo en el contexto de lo que pudiera ser un conflicto por Taiwán? Bueno, los chinos son un oponente diferente a decir a Rusia o a decir cualquier otro país del mundo. ¿Por qué? Los chinos son muy cerebrales. Yo he hablado con ellos, hemos tenido conversaciones en el pasado, yo también he hablado con rusos. Los rusos fueron parte de la coalición de Afganistán. La gente se olvida de eso. Así que teníamos muchas conversaciones y jamás confié en ellos. Siempre me pedían información y nunca les daba ninguna. Pero los chinos en otros ambientes, yo trabajé un tiempo en el Comando del Pacífico con todo lo que tuviera con la península de Corea, así que dentro de ese aspecto hablábamos con los chinos. El chino es muy cerebral. El chino no habla mucho. El chino anota, toma nota. Y el chino, en este caso, lo que Estados Unidos ha hecho fue una clínica de cómo se hace un plan de guerra perfecto. Y este plan se alimentó de experiencias que tuvimos en la guerra de Afganistán e Irak. Los vuelos de 36 horas, eso los habíamos hecho ya con B-52 en Afganistán. El despliegue de bombas penetración lo hicimos ya en Afganistán con los Moab, los llamados Moabs. Y el chino están calladitos, no están haciendo mucho comentario, no están criticando mucho, están haciendo lo estándar. Criticábamos que Estados Unidos, bla, 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 pero en estos momentos el gobierno de China, los militares de China están tomando nota y están disectando todo lo que Estados Unidos hizo. Y están explotando toda su base de inteligencia, viendo dónde, cuándo, a qué hora fue que desplegaron, cantidad de combustible que se utilizó, la cantidad de hombres que se utilizaron, las horas de sueño de los pilotos en el vuelo, por qué no utilizaron Diego García, por qué fueron aquí, por qué no fueron allá. Cuál es el periodo de recuperación de esos pilotos, cuánto tiempo tomó para que esa bomba bajara desde el avión hasta que hiciera una penetración. Ellos están haciendo todo eso y están contrarrestando, que nosotros lo mismo lo hacemos. Cada vez que vemos un acto bélico, sea de algún otro país, estamos haciendo exactamente lo mismo, evaluando lo que están haciendo. Lo que sí, que tú estás muy en lo correcto, es que los mejores en planeación militar en el mundo son los americanos. Y en ejecución.
En ejecución, los mejores son Estados Unidos. Las mejores, yo tuve el honor de trabajar con muchos planeadores de guerra y yo mismo fui planeador de guerra en la guerra de Afganistán y en la guerra de Irak, y también fue jefe de operaciones de inteligencia para toda la región. Todo lo que pasaba de inteligencia pasaba por mi escritorio y tenía que compartirlo con los planeadores de guerra, el J5 y el J2, ¿no? Pero los mejores son los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los planes ya existen años antes. Estados Unidos está constantemente planificando dónde es que puede tener una acción en cualquier parte del mundo. No todos los países hacen eso. La mayoría de los países, especialmente los rusos, son reactivos. Ellos reaccionan a una situación. Los británicos también, los franceses también. El chino decide que va a enviar muchas personas. Cuentan en capacidad y en grosor de personas y en grosor de equipo, pero no tienen la tecnología que tiene Estados Unidos ni la capacidad de adaptar la tecnología que tiene Estados Unidos, que lo puede hacer en un mes o 2 meses. Esas bombas se pueden adaptar en 2 semanas. Así que los que los chinos han estado años planeando y copiándose de la tecnología de Estados Unidos, si la tienen que ajustar después, se les hace muy difícil. En Estados Unidos lo hacemos, como decimos nosotros, in a dime, en una moneda de 10 centavos. Esa es la diferencia. Pero también ellos, lo negativo que tenemos nosotros que ellos no tienen, es que ellos no tienen como decimos nosotros, Latinoamérica, el revolú político. Ellos no lo tienen. Ellos simplemente toman la decisión y ahí se acabó. Ahí nadie tiene opción de no estar de acuerdo, de que si la prensa los va a cuestionar, de que esto hay que hablarlo en el Congreso, de que esto hay que hablarlo en la prensa, que hay que dar partes de prensa, nada de eso. Ellos lo hacen y ya punto, se acabó. Ahí hay una sola voz porque es un gobierno autoritario y se acabó. Oh, claro, y nosotros vivimos en una democracia, en un país donde hay libertad de prensa, libertad de expresión, y bueno, pues hay más demandas al sistema. Y eso puede ser bueno, puede ser negativo. Y en este caso, me sorprendió de sobremanera de que haya habido una seguridad operacional como la que hubo, que nadie sabía. Nadie dijo nada. Jamás yo he visto eso en mis 30 años de estar en uniforme. Jamás vi una cosa así. Siempre hay alguien que habla una bobería. Esta es la primera vez y me quedé sorprendido y me quito el sombrero con las agencias de gobierno que coordinaron esto con el Comando Central. El Comando Central es el que estaba a cargo y lo estaban apoyando usualmente los otros comandos, pero fueron comandos, fueron agencias de gobierno privadas, no privadas, sino civiles, coalición. Yo escribí el libro del Estado Mayor sobre la utilización de coaliciones multinacionales. Y yo estaba leyendo mi propio libro en estos días, cómo fue que se llevó esto a cabo. Y esto fue genial. Fue perfecto. Ya puedo retirarme otra vez. ¿En qué año usted se retiró? En el 2010. 2010. Y ahora soy consultor de seguridad nacional para una de las compañías más grandes de seguridad nacional que trabaja con el gobierno de Estados Unidos. Gemini Industries se llama. Coronel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es muy grato escucharlo, amén de lo que uno aprende y se sorprende. Aprende y se sorprende con todo este tema militar. No, Carlos, lo único que les puedo decir es que para mí es francamente un honor estar siempre con ustedes. Ustedes están sumamente preparados y es un privilegio conversar con ustedes. Me siento honrado de poder conversar con gente que entiende lo poquito que yo sé, que entiende lo que puedo decir. Carlos, lo poquito que él sabe, multiplícalo por 100, porque él es un hombre muy humilde. Así es. Pero es una de las figuras más importantes que han pasado por inteligencia militar en los últimos 30 o 40 años por las fuerzas militares de los Estados Unidos, y es un orgullo nuestro que sea parte de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestra etnia, y que haya llegado al punto donde llegó. Ha sido un invitado recurrente, hacía bastante tiempo que no lo teníamos, pero ha sido un invitado muy importante y muy preciado para este programa desde hace muchos años.
Y mira, hay algunas personas que viven en el área de Tampa, que tú conoces, Carlos, la señora Alba Medina. Sí. Y Alba Medina tiene una particular, un particular cariño y una particular admiración por el coronel Evelio Otero. Así que realmente hemos tenido amigos oyentes que nos están escuchando en este momento en el sur de Florida y en otras latitudes a través de la internet, uno de los militares más sagaces, más capacitados, mejor preparados y que más ha contribuido a inteligencia militar en las fuerzas militares de los Estados Unidos durante 30 años en el tiempo en que estuvo en activo. Así que muchísimas gracias, un privilegio para este programa. Un verdadero privilegio tenerlo con nosotros, coronel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Amén. Igualmente. Muchísimas gracias.